Muy buenas noches. Para mí siempre es un gusto que nos acompañen. Este es su programa de la Iglesia El Tercer Día. Soy el pastor Eduardo Padilla Uranga y pues tengo la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 5 y 6 del libro de los Hebreos en la versión APA, amplificada, parafraseada y armonizada. Es conveniente que igual y nos acompañen en la versión de su preferencia. De esa manera van a poder ir enriqueciendo cada uno de los versículos que vamos a leer. Bien, acompáñenme. Capítulo 5. Dice, todo sumo sacerdote es un nombre como cualquier otro, escogido para representar a los demás delante del trono de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Digo esto no porque el sumo pontífice que tenemos no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él es el sumo sacerdote que necesitamos, ya que, como él también está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes, los insensatos y los extraviados. Y en cumplimiento de su servicio sacerdotal, tiene que ofrecer los sacrificios por la expiación de los pecados, tanto por el suyo como por los del pueblo, puesto que el hombre, como tal, tiene que hacer frente al pecado que lo rodea. Nadie, por sí mismo, se elige a este honorable puesto, sino que es Dios quien los elige y los llama, como lo fue en el caso de Aarón. Ni siquiera Cristo pretendió establecerse como sumo sacerdote, sino que fue elegido y apartado por aquel que lo llamó, cuando le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y en otro lugar de las Escrituras, Dios declara, tú eres un sacerdote eterno en el orden real de Melquisedec. Además, ha sido rodeado de debilidad, sujeto a la obligación de morir y a la necesidad de rogar por sí mismo. Así vemos que mientras vivía en la tierra, el anhelo de Jesús era vivir hasta el momento en que moriría en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Y anticipando su muerte prematura, con agonía Jesús gritó de dolor y lloró de tristeza mientras ofrecía oraciones sacerdotales al que podía librarlo de la muerte y clamó diciendo, que pase de mí esta copa. Y debido a que en todo momento honró y obedeció a su Padre, Dios escuchó sus oraciones y lo libró, fortaleciéndolo para que consumara la obra de redención en la cruz. En fin, ha sido un sumo sacerdote rodeado de toda debilidad y por esto también se compadece de nuestras miserias, reconociéndolas por sus propios padecimientos. Porque, aunque es el Hijo de Dios, aprendió a confiar y obedecer por lo que sufrió, al igual que nosotros que hemos aprendido a obedecer cuando la obediencia implica sacrificio. Entonces, después de haber demostrado su perfección a través de esta experiencia y habiendo llegado a la plena estatura de su madurez, fue establecido por Dios como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y así se convirtió en la fuente de salvación. Salvación eterna para todos los que le obedecen con fe. Porque Dios lo había nombrado sumo sacerdote del mismo rango que Melquisedec. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil de comunicarlo y explicarlo porque ustedes son lentos para entender, porque han adquirido este mal hábito de no escuchar. Al cabo de tanto tiempo que ustedes llevan de instrucción, ya deberían ser maestros y deberían poder enseñar a otros. Pero aquí encuentro que necesitan a alguien que se siente con ustedes y repase nuevamente las cosas más sencillas y básicas de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ya han retrocedido tanto que han vuelto a ser tan débiles que tienen que tomar leche de bebé en vez de alimentos sólidos. Desde hace ya mucho tiempo, esto demuestra que no han progresado mucho en la vida cristiana. Porque los que se alimentan de leche son como niños de pecho. Son los principiantes que no tienen experiencia en los caminos de Dios y son incapaces de juzgar rectamente. Son como cristianos recién nacidos.
Los alimentos espirituales sólidos son para los maduros, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a discernir entre lo correcto de lo incorrecto, por medio de la práctica del bien, y pueden entender las más profundas verdades de la palabra de Dios. Capítulo 6. Así que vamos, dejemos los ejercicios preescolares de pintar con los dedos sobre Cristo y sigamos con la gran obra de arte de nuestra salvación. Sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las primeras enseñanzas o doctrinas que se dan a los que empiezan a creer en Jesucristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas del fundamento de nuestra religión, como la conversión o el arrepentimiento a la salvación por autoayuda, pues tan solo son obras que llevan a la muerte. O volver a tocar el tema de la fe en Dios. Ya sabemos todo lo que debemos saber sobre las enseñanzas del bautismo, los dones espirituales, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, esto es lo que haremos. Nos enfocaremos a otros asuntos, porque en efecto sería inútil detenernos en instruirlos sobre estos primeros principios del cristianismo, como si quisiéramos disponerlos a recibir de nuevo la gracia del bautismo, que no se recibe más que una sola vez. Pero hay mucho más. Sigamos con eso. Porque una vez que las personas han visto la luz de la fe y han sido iluminadas por ella, y en el lavamiento del bautismo, y han probado y gustado el don del cielo en la cena del Señor, que han sido parte de la obra del Espíritu Santo y sellados por Él, que se han alimentado y experimentado personalmente la pura bondad de la palabra de Dios, de los poderes que nos invaden y de la esperanza de la grandeza del siglo venidero, si entonces nos dan la espalda, se vuelven contra Dios y caen en la apostasía o en algún otro pecado de muerte. Es imposible que se renueven por el arrepentimiento de un segundo bautismo y pretendan recuperar por esta acción aquella nueva vida que habían recibido por él. Pues siendo el bautismo una imagen perfecta de la muerte y resurrección de Jesucristo, no se puede dar más que una sola vez. Así como nuestro Salvador murió y resucitó una sola vez, y para repetirlo sería necesario que Jesucristo muriese otra vez, de modo que no pueden comenzar de nuevo como si nada hubiera pasado. Eso es verdaderamente imposible, porque han crucificado de nuevo en ellos mismos al Hijo de Dios. Lo han repudiado en público y lo exponen otra vez a la ignominia de la cruz, pues lo ponen en la necesidad de sufrir de nuevo este vergonzoso suplicio para restituirles aquella primera justificación que ya les había otorgado. ¡Qué absurdo! Pero como Jesucristo no puede volver a morir, tampoco ellos pueden recuperar la inocencia del lavamiento de un nuevo bautismo. Si sobre una tierra seca se absorbe la lluvia abundante y luego ésta produce una gran cantidad de trigo y maíz para que sus propietarios reciban el bien hecho, aquel terreno recibe la bendición de Dios. Pero si produce maleza y cardos, es odiosa para su dueño y es más probable que sea maldecida por él y se le condena al fuego. Campos como ese se queman y no se cosechan. Estoy seguro de que esto no les sucederá a ustedes, amigos míos, porque estoy convencido de que están produciendo los frutos propios de la salvación. Tengo mejores cosas en mente para todos ustedes, porque aunque nos atrevemos a hablar así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación. Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar, en su nombre, a nuestros hermanos en la fe, a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo hasta hoy. Pero anhelamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo para que se cumpla su esperanza completamente y puedan recibir su plena recompensa. Así, conscientes del porvenir, no se aburrirán de ser cristianos,
No queremos que se vuelvan lentos y perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes, por medio de la fe y la constancia, han recibido la herencia que Dios le había prometido a Abraham y que confirmó jurando por sí mismo. Dios hizo la promesa a Abraham jurando por sí mismo porque no había otro nombre superior a él por quien jurar. Podemos decir que su promesa la estaba respaldando con su propia reputación. Y dijo, sí, yo te bendeciré mucho y haré que tu descendencia sea numerosa. Esta promesa se la dio a Abraham cuando todavía no era padre. Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido, y le dio por hijo a Isaac. Y así, este patriarca, habiendo aguardado con una larga paciencia, obtuvo el efecto de la promesa que Dios le hizo. Cuando las personas hacen promesas, las garantizan recurriendo a alguna autoridad superior a ellas. De modo que si hay alguna duda de que cumplirán la promesa, la autoridad los respaldará. Por esto, los hombres juran por alguien que es más grande que ellos, para que éste los obligue a cumplir la promesa y los castigue si se niegan a cumplirla. De este modo, el juramento es la mayor seguridad de cumplimiento y pone fin a cualquier controversia. Pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, la promesa y el juramento, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Los que ahora acuden a Él en busca de salvación sienten un verdadero alivio al escuchar las garantías que da Dios. Esta esperanza de la salvación mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial y nos conecta con Dios mismo al otro lado de las sagradas cortinas del cielo, donde Jesucristo, como nuestro precursor, entró para abrirnos camino y prepararnos el lugar de nuestro descanso eterno, convertidos ya en sumo pontífice e intercesor para siempre, con el mismo honor y rango que Melquisedec, cuyo sacerdocio es eterno. Bien, ¿qué obra de arte del libro? Yo estoy seguro que ustedes también lo están disfrutando. Y esta revelación que hace el apóstol, les recuerdo que no se sabe a ciencia cierta si es el apóstol Pablo quien lo escribe, porque no empieza diciendo yo Pablo, apóstol de Jesucristo, y tampoco al final pone su nombre. Por eso hay duda, pero la revelación del apóstol que escribe esto es impresionante. Seguramente es un libro que se tiene que leer y volver a leer y tratar de masticarlo detenidamente. Esta es la ventaja de poderlo tener grabado para que ustedes pues lo estén escuchando igual mientras van manejando o mientras están caminando o están haciendo alguna actividad en la que les permite tener la oportunidad de volverlo a escuchar. A mí no me resta más que darle gracias a mi Dios por la bendición de estar aquí y de poder transmitirles el mensaje de la palabra de Dios. Es mi oración que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Hasta luego.